Vamos a la palabra de Dios, amén. Efesios 2, 18 al 22. Estamos viendo la gracia de Dios en estos 3 capítulos primeros. Estaremos viendo cómo la gracia de Dios hace todas las cosas posibles para su iglesia, para los creyentes. Luego hablaremos a partir del capítulo 4 de la práctica, de lo que la gracia de Dios, cómo se ve eso en la práctica. Pero estamos viendo de lo que la gracia de Dios hace en la vida de la iglesia y la vida de cada creyente. Y estamos compartiendo, la semana anterior hablemos de que de 2 pueblos hizo un pueblo, reconciliándonos por medio de la cruz, donde se encuentra la paz de 2 pueblos, realmente que existe una rivalidad desde muchos siglos, pero que en Cristo encuentran la paz por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy centraremos nuestro texto en el 2:18 al 22 y vamos a hablar de una nueva comunidad. Una nueva comunidad. Vamos a leer los textos en el 18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, oramos pidiéndote que nos hables a nuestro corazón, al corazón de tu iglesia, pidiéndote, Señor, que sean tus palabras bien expuestas con claridad, para que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Trae convicción de pecado a nuestros corazones, redargúyenos, exhórtanos, que sea tu palabra viva y eficaz, penetre nuestros corazones y nos ayudes a entenderla, para que podamos ajustar nuestra vida a tu palabra. Señor, mayor que nuestra conciencia es tu palabra. Así que pido, Señor, que tu palabra haga el trabajo en nosotros. Edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, edifica a los creyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Y es lo que Dios ha hecho, una nueva comunidad. Y la gracia de Dios es evidente en esta preciosa carta. Lo vimos en el capítulo 1. En todo ese capítulo vimos la elección eterna de Dios el Padre, escogiendo a aquellas personas que iban a ser salvas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es gracia de que Dios haya pensado en la eternidad, en personas en específicas, queriéndolas, salvarlas por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es gracia, la redención es gracia que Cristo logra para nosotros. El sello de su Espíritu como garantía es una obra de gracia en el corazón de los creyentes. Como el pecador que está muerto en sus delitos y pecados llega a vivir por la misericordia de Dios, es por pura misericordia y la pura gracia de Dios obrando en nosotros. Es gracia que personas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados se nos da vida y somos nuevas criaturas que viven para la gloria y alabanza de Dios y ahora viven para hacer buenas obras. Es gracia divina reconciliar a 2 pueblos que realmente existe una batalla de siglos y ahora de los 2 pueblos ha hecho uno en Cristo Jesús. Es gracia, todo esto es gracia. Y solo podemos decir que esta gran obra es una gran obra de la gracia divina, obrando en medio de los hombres y mujeres débiles. Y hasta ahora estamos sentados como espectadores de lo que la gracia está haciendo. Es Dios obrando, haciendo todas estas cosas posibles por medio de su buen obrar, de su favor inmerecido. Pero en estos 5 versículos de hoy nos dejan aún más embelesados de ver que no solamente es una reconciliación amistosa donde los rivales se han estrechado la mano, sino que caminan juntos. Son parte de un mismo propósito. Somos parte de una misma familia.
Es hermosa la palabra familia, algo que en este último tiempo, en nuestros siglos, se está perdiendo. Lo que realmente implica esa palabra familia. Quieren argumentar y sacar del contexto de lo que implica esa familia a Dios. Y sin Dios no existe lo que es la esencia de una verdadera familia. Así que la gracia de Dios hoy, por medio de estos textos, nos identifican en lo que nos hemos convertido. Y vamos a ver en estos textos lo que somos. Pablo va a usar metáforas para dar a conocer lo que somos ahora en Cristo. Pero quisiera centrarme un poquito en el versículo 18, porque la gracia que emana de este versículo es algo tan hermoso que debemos de contemplarlo a la luz de las Escrituras. Y dice el 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada unos y otros al Padre en un mismo espíritu. Es el acceso a Dios, es único y es el mismo para todos aquellos que Dios salva. Es Cristo y es por su Espíritu. Único y solamente a través de Cristo podemos tener entrada al Padre, ya que ningún pecador tiene derecho en sí mismo para estar y tener este acceso, pero el creyente mediante la obra de Cristo tenemos esta entrada. Y es en la unidad de su Espíritu que la Iglesia disfruta de esta gracia. Así que el texto nos enfoca la idea de nuestra posición ante Dios. Esta es nuestra posición. Ahora, por medio de Cristo, los unos y los otros podemos entrar por un mismo Espíritu al Padre. Es una gracia que Dios nos ha dado en Cristo, poder tener acceso al Padre. Y habla de la obra del Espíritu. Es importante en el contexto de esta carta la obra del Espíritu. Usted puede seguir la guía de los textos que aparecen hablando del Espíritu, como el Espíritu sella, cómo el Espíritu nos da entrada al Padre, cómo el Espíritu nos guarda en unidad, cómo el Espíritu nos fortalece. Y usted puede ver en la guía de Efesios, en los textos consiguientes y los anteriores que hemos dado, cómo el Espíritu Santo obra en la vida del creyente para que todas esas realidades que han sido alcanzadas por Cristo sean una realidad en nosotros. Y esto es una realidad que el Espíritu Santo nos da en nuestra vida. Una entrada al Padre por medio de Jesucristo. Versículo 22 nos enfoca que también habla del Espíritu, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿dónde? En el Espíritu, con E mayúscula, hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Vemos la idea? Pablo está mostrando la idea de que no somos gente aislada, que no hemos venido aquí por casualidad. Es la obra de Dios en Cristo que le da sentido de pertenencia, de propósito, y esto puede ser visto por saber en lo que nos hemos convertido. Somos hijos adoptados por Dios, el Padre, por medio de Jesucristo, en santificación de su Espíritu. Versículo 19, ¿quiénes somos ahora? ¿Quiénes somos ahora? Y Pablo enfatiza lo que no somos y lo que somos. Dice, así que ya no sois, esto ya no somos, extranjeros ni advenedizos. Eso es lo que no somos. No somos extranjeros ni extraños, sino que ahora que somos, Pablo, sino que conciudadanos de los santos, y esta palabra me encanta, miembros de la familia de Dios. Esto es lo que somos ahora, lo que no somos y lo que somos. Y estas palabras subrayan que hemos sido sintonizados en Cristo, pero también entre nosotros. Es lo que hace la obra de Cristo visible, la pertenencia de los unos a los otros a esta familia que Él está salvando. Somos conciudadanos de los santos. Pablo usa una metáfora de la ciudadanía para describir la identidad de los creyentes en Cristo. En la antigüedad, ser un ciudadano de una nación o imperio otorgaba privilegios, protección.
y muchas más cosas que les eran concedidas a causa de esa ciudadanía. Nuestros hermanos que han emigrado para acá, para España, conocen muchas de estas situaciones. Los no creyentes, antes de ser parte del pueblo de Dios, sí que éramos extranjeros, sí que éramos extraños. Pero la proeza de Cristo nos otorga la ciudadanía como pertenecientes al pueblo de Dios. El 2:12 nos dice que antes, dice el texto, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora la misericordia y la gracia de Dios en el creyente marca una diferencia. La cruz de Cristo nos ha hecho pertenecientes a una ciudad celestial, al Israel espiritual, al cual Cristo es el Rey de todos nosotros. Así que ahora Pablo hace énfasis en que somos conciudadanos, somos el pueblo de Dios. Y hay características e implicaciones de nuestra ciudadanía celestial. Es que ahora tenemos un nuevo rey y nuestro rey es Cristo. Cristo es nuestro Señor. Y es nuestro rey, es quien se le debe todo respeto y lealtad por causa de nosotros. También tenemos privilegios. Y el versículo 18 nos habla de un grandísimo privilegio de ser parte del pueblo que Dios ha adquirido para sí. Tenemos entrada al Padre. Somos una nueva comunidad a la cual tú perteneces. Y me gusta que Pablo argumente que somos conciudadanos por su pluralidad. Conciudadanos de los santos, de todos aquellos que han sido redimidos por Cristo en toda la historia, son los que pertenecen a este reino. Y somos conciudadanos. Esto en la era de hoy, de ser independientes, creo que todo esto nos exime de nuestra independencia, porque lo que está buscando Pablo es la dependencia de los dos pueblos, los cuales son uno, por causa de la cruz de Cristo, pertenecientes a un solo rey, a una ciudadanía, a un reino. Habla de unidad corporativa, a pesar de las diferencias que el mundo o la sociedad han puesto entre esos dos pueblos, ahora son uno, una unidad corporativa en Cristo. Y en un mundo como el de hoy, individualista, está bien recalcar esto, que la Iglesia ha sido unificada como una comunidad en Cristo con otros creyentes. Porque el creyente está diseñado por Dios para no andar en soledad. No estamos diseñados para andar en soledad. Estamos diseñados por Dios para pertenecer a su pueblo. Si Dios te ha salvado, perteneces a los salvados de Jesucristo, a la iglesia universal que se hace visible en iglesias locales. Tú eres parte del pueblo y el propósito de Dios de hacer un reino para gloria de Dios el Padre. Así que no tienes por qué vivir aislado, en soledad. Estamos hablando de compañerismo mutuo de aquellos que Dios ha salvado. Es difícil identificar a un creyente que vive en soledad y decir, es un creyente. O aquel que vive en lejanía de la comunidad de creyentes. No se concibe eso en las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan y enfatizan claramente que todo creyente es perteneciente al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en el inicio de la iglesia, como todos perseveraban unánimes, porque realmente estamos siendo llamados a eso, a vivir en la unidad de la iglesia. Puede verlo a lo largo de toda la historia. Dios está llamando a un pueblo para santificarlo, para apartarlo para Él, uniéndolos para que crezcan en unidad. Es ahí donde se identifican verdaderamente quién son aquellos que han sido salvados por Cristo. Me gusta la palabra conciudadanos de los santos, porque los santos son aquellos que han sido apartados por Dios del mundo de las tinieblas. Son personas que por medio de la gracia de Dios son incorporados a esta nueva comunidad de creyentes. No hay lugar para las divisiones en esta nueva ciudad.
O comunidad. Somos una comunidad llamada a reflejar el reino de Dios en la tierra. Y uno de los vínculos más fuertes que debe de haber en una iglesia es en el cual el mundo nos conocerá, y es por causa de nuestro amor de los unos con los otros. Podría haber fricción en la relación entre gentiles y judíos, pero tanto judíos que vienen a Cristo, tanto gentiles que vienen a Cristo, toda pared intermedia es derribada y son edificados sobre un fundamento. Este es Cristo. Ya no hay rivalidad, ahora hay gracia. En esas dos relaciones rotas por causa de la división social, cultural, religiosa, pero que por medio de Cristo son unificadas para ser un edificio, un templo que dé gloria a Dios. Vamos a hacer una ilustración. Imagina que una persona vivió toda su vida como extranjera en un país donde no tenía derechos ni acceso a los beneficios de ese país. Pero un día el mismo rey de esa nación lo adopta y le otorga la ciudadanía. Ahora tiene los mismos derechos que los demás conciudadanos de ese país. Así éramos nosotros antes de Cristo, extranjeros, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora, al creer en Cristo, hemos sido adoptados en su reino. Estamos llamados a vivir como dignos de esta gracia por causa de la muerte de Jesús. Y una pregunta de reflexión. ¿Estoy viviendo como un ciudadano del reino de Dios? ¿Es esa vida la que identifica por mi forma de vivir que soy conciudadano de los santos? Porque esa es la esencia de nuestra naturaleza, del pueblo de Dios. Hemos sido llamados a salir de las tinieblas, a ser partícipes de la santidad de Dios con su pueblo. Somos conciudadanos de los santos. No es un mero adorno, sino que esta comunidad, la verdadera identificación de nuestra nueva ciudadanía es con los santos. Nos identificamos con ellos, vivimos entre ellos, nos amamos entre sí, nos edificamos juntos porque hemos sido arrancados del mundo, del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su Hijo amado. Ahora somos conciudadanos, somos personas con una ciudadanía nueva. Y usa otra metáfora Pablo aquí. Dice, miembros de la familia de Dios. La metáfora que ahora usa Pablo es algo más personal. Porque cuando hablamos de conciudadanos podemos hablar de una nación que compartimos pues una misma tierra, pero no está dando a ese entender Pablo, porque habla de los conciudadanos de los santos, que somos partícipes de la misma santidad y vivimos bajo la gracia de Dios. Pero esta metáfora usada como familia es algo más personal, más íntimo. No simplemente que se haya reconciliado esas dos enemistades entre gentiles y judíos que son salvos por Cristo, sino que realmente son parte de la misma familia. Porque una cosa es perdonar a alguien que no convive contigo, pero perdonar a alguien con la que has batallado durante mucho tiempo y ahora que esa relación sea restablecida, no simplemente en amistad, sino pertenecientes a una misma familia con todo lo que implica ese título de ser familia, es mucho más. Una familia. Podemos pensar, imaginarse a judíos y gentiles viviendo en un mismo lugar y con paz. Esto es lo que Cristo ha hecho en la iglesia. Esta metáfora está acercando aún más esa estrechez entre la culturalidad dentro de la iglesia, porque hay una cultura que debe de predominar en la iglesia y es la cultura que está centrada en la cruz, en el evangelio. Somos una familia. Pablo habla a la entrada al mismo Padre, en el versículo 18, en el 1.5 somos adoptados, en el 5.1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se dan cuenta lo que implica ser familia de Dios? Porque la iglesia no es un recinto, la iglesia es una familia.
Una familia, la familia de Dios que vive en una misión donde el Padre nos ha encomendado que realicemos y cada uno debe de ocuparse de sus responsabilidades para que una familia vaya bien. El desarrollo de una buena familia es que cada uno asuma su rol y que sepamos cada uno el lugar que ocupamos y que funcionemos. Lo que Pablo quiere que la iglesia sea parte de la identidad de cada miembro que pertenece a esta amplia familia. Debemos de hacer girar nuestra vida en torno a la vida de la iglesia. La iglesia no es este recinto. La iglesia somos tú y yo, que hemos sido redimidos por Cristo, que pertenecemos al mismo vínculo familiar por causa de Jesús. Así que debemos de considerar cuál es la motivación por la cual queremos pertenecer a la iglesia. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tú que eres miembro o que quieres serlo? ¿Cuál es tu motivación para ser parte de la membresía? Si no se ajusta para ser una familia mejor, no te hagas familia. Porque cuando estamos dando la membresía a la persona, estamos diciendo, eres parte de nosotros, eres parte de nuestra familia, te comprometes a que te cuidemos, te comprometes a cuidarnos, te comprometes a respetarnos, nos comprometemos a respetarte, nos comprometemos a cuidarte, tú te comprometes a cuidarnos. Amén. No es por pertenecer, porque la pertenencia a la membresía implica mucho más allá de pertenecer a un grupo selecto. No es como pertenecer a cualquier asociación a la cual queramos pertenecer. Es pertenecer a una familia con todas sus implicaciones. Vas a tener que rendir cuentas, vas a tener que comprometerte con otros, vas a tener que orar por otros, vas a tener que tener compasión por otros cuando pequen, cuando hayan dificultades en su vida, cuando hayan fallos relevantes en su vida, vas a tener que amarlos. Vas a tener que preocuparte por otros, etc. Me pongo en el caso de padre y cuando un hijo hace algo contra mí, tengo que tener compasión y misericordia, porque es parte de mí. Y la iglesia es una familia que debe de vivir así. Creyentes sanos, saludables, que saben a lo que pertenecen, a la familia de Dios. Existen razones lógicas para la pertenencia a una familia. Si yo como padre busco éxito en mi familia, debo estar involucrado en las necesidades que hay. Si yo como padre actúo en irresponsabilidad de no salir por cada mañana a trabajar, de no tener los pagos correspondientes para que mis hijos puedan tener un techo y sus alimentos, realmente yo estoy haciendo cosas que realmente no están cuidando de mi familia. Mírate la posición de hijo. Si tú no respondes al cuidado de tus padres, que es un mandato de parte del Señor, realmente ese vínculo familiar se ve algo fragmentado por causa de no responder a las necesidades que tus padres y tu madre puedan tener. O como hermano, mira a tus hermanos en la propia carne. Dios nos llama a preocuparnos de los nuestros. El vínculo familiar se ve afectado por irresponsabilidades, por pecados. Cuando vemos a gente alejarse de la membresía, son evidencias de que esa persona quizás no está amando a su familia, a la cual Dios le ha dado. Ahora es lícito apartarse de la iglesia cuando se tuercen las escrituras, cuando hay engaño, hay fraude, salir corriendo. Salir corriendo. Si esos pecados no se pueden corregir, salir corriendo de ese lugar. Pero cuando la gente deja una iglesia, está huyendo de la verdad, de lo que las escrituras enfocan. Todas las cosas que suceden deben ser reconciliadas, todas y cada una, porque somos familia. ¿Saben lo que implica ser familia? Tengo que aprender a perdonar a pesar de que tanto me pueda doler una situación en mi vida. ¡Qué hermoso es el perdón! Si Cristo ha derribado y ha traído paz, ¿quién soy yo para no volver a reconciliar todas las cosas y buscar la paz? Es necesario.
donde se habla de la enemistad y que por causa de Cristo hay paz. Este texto está apuntando a una verdadera familia donde la paz y el amor de Cristo está emanando de manera visible. Así que la humildad deben estar presentes en nuestras relaciones, como Pablo llama en Filipenses a Evodía y a Síntique, a ponerse de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Que no haya rivalidad, que no haya división, porque implicamos ser una familia. John Owen dice a todo esto, dice, a la falta de compromiso, dice, no aprobamos a los que quieren huir del compromiso de la comunión. No los aprobamos. Por cualquier cosa, ellos se creen suficientemente justificados en sus propias mentes para apartarse de la comunión. Quienes así proceden, nunca estarán tranquilos en ninguna parte. ¿Verdad? Porque no buscan o no se entiende este concepto de ser familia. Y la iglesia, hermanos, no es un hotel. No tratemos a la iglesia como un hotel. Es una familia que vive en una misma misión. Y esa es la iglesia. He cogido el libro de la iglesia, de Jeffrey Johnson, porque hay unas palabras de Jonathan Lehman que dice, desde el punto de vista de los no cristianos, una iglesia local es una asociación voluntaria. Eso es lo que piensan. Dice, nadie está obligado a unirse. Sin embargo, no es así desde el punto de vista del cristiano. Una vez que crees en Cristo, debes elegir también a su pueblo. Es un paquete completo. Elige al Padre y al Hijo y tienes que elegir a toda la familia, la cual haces a través de una iglesia local. Así que esa es la hermosura, ¿no? Nadie hemos decidido por nosotros mismos estar delante de Dios santos y sin mancha. Es el Padre eterno quien nos escoge. Pero es que lo mismo que te ha escogido a ti, ha escogido a otros para que pertenezcan a su pueblo. Es una obra soberana de Dios, embellecida por la obra de gracia en Cristo, confirmada y visible por causa de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Jonathan Lehman refuerza esta idea. Y esa es la idea. Somos familia. Somos familia. Quizás nuestro concepto de familia está tocado por causa de lo que hoy se cree en la familia, pero la familia de Dios tiene que ser vista teológicamente y aplicada en nuestra vida. El 20 y el 22 vuelve a mostrar, el 20 al 22, otra metáfora y habla de un templo. Y mire lo que dice en el 20 y al 22. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En estos dos contextos, en el contexto en el cual nos encontramos, que hay dos contextos, tanto el judío como el gentil, los gentiles de Éfeso tenían un contexto acerca de lo que era el templo de Artemisa. Pero también los judíos tenían un concepto acerca de lo que era el templo. Aquel templo en el cual se recreaban. ¿Se acuerdan Mateo 24, 1 al 2? Cómo los apóstoles querían impresionar al Señor acerca de lo que el templo. Y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Porque esa era su forma de ver la espiritualidad. Era razonable que los judíos le daran esa importancia al templo. Significaba mucho para ellos, hasta la venida del Señor. Este templo del cual todos ellos se identificaban de una forma donde su espiritualidad era centrada en eso, fue derribado. ¿Ahora qué? Hay un templo que permanece para siempre. Es aquel verbo que se ¿cómo se dice? Tabercunalizó. El cual se ha convertido en la piedra angular donde todos
el edificio va creciendo para ser un templo para el Señor. Así que ese templo, que es el centro espiritual de todos nosotros, es Cristo. No es un edificio. Así que el nuevo templo está formado por personas. ¿Cuál es el fundamento de este templo? Dice el texto, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento no son los apóstoles y los profetas, sino Cristo. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, donde ellos edificaron realmente el fundamento de toda la iglesia. Así que Cristo mismo es la piedra angular, es la base donde se edifica este edificio. Y es sobre este fundamento donde los apóstoles y profetas edificaron la iglesia. Y es sobre Cristo que la iglesia es edificada. Él hace que sea posible que la comunidad, el edificio, sea construido sobre él, piedra angular. Por él tenemos entrada al Padre. Por él somos parte de esta familia. Por él hemos adquirido la redención. Por él. Cristo es ese fundamento sobre el cual todos y cada uno de nosotros somos edificados como piedras vivas, habla Pedro. Llama a los creyentes piedras vivas, que al estar unidos a la piedra angular, somos edificados como una casa espiritual. Y en este contexto es importante. Y en nuestro contexto también. Porque muchas veces argumentamos a ser iglesia, a ser parte de esto. Pero este es nuestro lugar donde nos reunimos. Pero ser templo del Señor implica mucho más allá que 4 paredes. Porque somos piedras vivas, somos personas vivas. De entre los muertos, salvados por Jesucristo, para unirnos, para edificar un templo para el Señor. Y eso es lo que hemos sido llamados. Eso es lo que somos llamados. No asociemos nuestra pertenencia a Cristo en un lugar determinado, sino en una comunidad que unida a Cristo crece y se desarrolla para dar sentido a lo que se llama la verdadera espiritualidad, centrada en Dios mismo y en su iglesia. Hay un templo mejor, hermanos, que los que están hechos por manos de los hombres, y cada uno de nosotros estamos relacionados con el otro de manera especial y todos estamos unidos, creciendo juntos en Cristo. Necesitamos la unidad, una unidad corporativa para un desarrollo mayor y mejor de esta comunidad que es edificada en Cristo. El versículo 21 dice que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Pastor John MacArthur dice, cada creyente es una nueva piedra en el templo de Cristo. La iglesia se completará, dice, hasta que toda persona que debe de creer en Él lo haya hecho. Y esa es la iglesia. Todos los creyentes que pertenecen a Cristo son aquellos que pertenecen a este templo, a esta iglesia. Así que no puedes vivir separados de otros. Estamos llamados a soportarnos. Estamos llamados a aguantar nuestras faltas, nuestros pecados, ayudarnos a crecer a la semejanza de Cristo. Estamos llamados a eso. Doy gracias a Dios por todos aquellos hombres que me han exhortado y me siguen exhortando durante este tiempo, para no desviar mi corazón de la verdad. Porque eso es una señal de que me aman y es una señal de que realmente no soy suficiente para sostenerme. Nadie somos suficientes. Este edificio no se edifica en el individualismo de cada persona, sino en el conjunto de personas que son salvadas por Cristo, que son edificadas sobre ese fundamento y van creciendo como un templo santo para el Señor. Espero que hoy esto sirva de estímulo para nuestras vidas, poder ver a la Iglesia Gracia y Verdad crecer en esto. Debería de ser nuestra oración constante.
orar para ver la realidad de la iglesia visible en esta iglesia local, palpable entre nosotros. Y ver esa evidencia. Y la evidencia del 22 dice, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, vuelve a nombrar el Espíritu en mayúscula, y es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada creyente. La iglesia es el templo espiritual donde Dios habita por su Espíritu. Esta actividad es lo que hace posible relacionar todas estas metáforas que hemos aclarado esta mañana. La iglesia no es un edificio físico, sino un pueblo donde Dios reside. Pablo habla de otras ocasiones en el Nuevo Testamento y habla de la labranza de Dios. El Evangelio de Juan habla como Jesús la vid verdadera, nosotros los pámpanos, la esposa, el cuerpo. Tantas metáforas que son utilizadas para hacer ver la relación que existe entre Cristo y los creyentes. Porque estar unido a Cristo es estar unidos a otros. Es imposible vivir una vida individualista. No te vas a sostener. Es por tu bien. Si no fuera por tu bien, Dios no lo hubiese diseñado. Pero por tu bien. Para que no te sientas autosuficiente por ti mismo. ¿Saben lo propensos que somos a vivir en un autoengaño? ¿Saben que el pecado actúa engañando nuestras mentes y nuestros corazones constantemente? Y si nosotros le damos cabida y razonamiento a lo que es el engaño del pecado, podemos vivir, aun siendo creyentes, viviendo con esa idea. Para eso hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos, ilustrarnos lo que Efesios quiere mostrar. Un pueblo, una familia, un templo. Somos conciudadanos. Tú que eres creyente eres parte de esa edificación espiritual de Dios. Por esta causa debemos de vivir en unidad, en pureza, como morada del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿estoy contribuyendo al crecimiento y al desarrollo de la iglesia? ¿Soy parte de ello? ¿O estoy siendo una piedra que estorba la edificación? Para pensar y arrepentirnos de nuestros pecados si así se está cometiendo. Voy a contar algo, una historia que no todos lo sabréis, incluso mi sobrina que está aquí conmigo y mi hijo, de la iglesia Sagrado Corazón, del templo que hay allí en mi barrio. Esa iglesia estaba en Pintor Sololla, donde está el Corte Inglés. Ese templo o esa edificación fue trasladada piedra por piedra del lugar de donde estaban al barrio donde yo vivo. ¿Saben que hubieron muchas piedras que no encajaron y tuvieron que hacer otras nuevas? Que encajaran porque se habían golpeado o habían sido fragmentadas y ya no eran útiles para ser edificado aquel lugar. Imagina la construcción de una gran catedral. Cada piedra es cuidadosamente colocada, asegurando que cada una de ellas encaje en el diseño del arquitecto. Si una piedra no se ajusta, no servirá para esa edificación, porque debilitará la estructura. Dios nos está edificando juntos y debemos de someternos a su diseño. Porque si no encajamos en una iglesia, debemos de pensar si nuestro cristianismo es fidedigno. Si no soy capaz de aguantar a otros, de soportar a otros, debo de considerar mi cristianismo. Porque quizás el orgullo esté tomando lugar en mi vida y esté ayudando a alejarme más que acercarme. Así que apliquemos en esta mañana y elevemos nuestro concepto de la iglesia local. Elévalo. Y en estas tres imágenes vemos que Cristo está creando un pueblo. No está edificando individuos aislados. Está creando un pueblo. Es lo que Dios está haciendo. Y los vemos aquí, está edificando un pueblo, está edificando una iglesia. Es su propósito desde la eternidad. Pablo nos va a hablar de que este misterio estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado.
para mostrar lo que en realidad Dios quiere hacer con su pueblo. Porque estar separado de la iglesia, es decir, quiero ser una piedra aparte del edificio. Bueno, serás una piedra, pero no eres parte del edificio. Puede ser una mesa muy preciosa, costosa, hechas de mármol o piedras preciosas, pero no parte de un edificio cuyo arquitecto es Dios. O usamos la metáfora de la familia. ¿Quiero ser un hijo apartado de la familia? O cogemos la metáfora de la ciudadanía. ¿Quieres ser un refugiado lejos de tu país? Viviendo sin los privilegios que puedes tener de ser parte de esta ciudadanía. Muchas personas tratan a la iglesia como algo innecesario, sin importancia, o incluso que no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Yo estoy viviendo una vida sometida a Dios, leo mi Biblia, escucho a algunos predicadores, vivo aislado, yo vivo mi vida cristiana. Eso no es la vida cristiana, parte de ella. Pero pertenecer a la iglesia debería ser más importante que cualquier cosa. En el Nuevo Testamento asume, no es que esté aconsejando de que pertenezcas a una iglesia, asume que cada creyente es parte de la iglesia local y visible. No es lo que hacemos cuando nos unimos a Cristo. Nos unimos a otros, no solamente a Cristo. Es lo que emana de Cristo. Nos unimos a Él, pero nos unimos a otros. Nos identificamos con otros. Esta es la iglesia. No es un grupito de entre la iglesia donde me siento cómodo o comparte mis ideas. Es por causa de la obra redentora de Cristo, por el valor más alto, más sublime que ha podido pagar a alguien para crear algo. La iglesia de Cristo. Gente imperfecta. Soy el primero. Creo que, como dice Sugel Michelin, que la persona más difícil de ser pastoreada es el pastor de la iglesia. Seguro. Y verán en mí imperfecciones. Pero está condenado a esta bendita condenación de estar conmigo hasta la eternidad. ¿Qué hacemos? Nos unimos. Damos valor e importancia, el cual Dios se lo da. Es algo innecesario a la iglesia. No es lo que hacemos, es lo que somos. Debes orar por tu familia. Debes amarles. Debes servirles. Porque esto es lo que Dios nos está indicando. Donde no hay lugar para la rivalidad. Que nuestra relación sea tangible. Me ha gustado esta idea. No seas un cristiano ninja. Que aparece y desaparece sin dejar rastro. No seas eso. ¿Se acuerdan? Aquellas películas antiguas que tiraban una bomba y desaparecía el ninja. No desaparezcas. Si hay cosas que no sean de tu agrado, se puede hablar en el amor de Cristo para reconciliar todas las cosas, así como Cristo nos ha reconciliado. No huyamos de esta responsabilidad. No huyamos de esta gracia de ser parte del cuerpo de Cristo. Termino con esto que he escrito al final del sermón esta mañana. Es un don de gracia tener una familia. Es un don de gracia estimularnos a la fe y a las buenas obras. Es un don de gracia llevar las cargas de los demás. Es un don de gracia ser animados por otros. Es un don de gracia ser enseñados y amonestados. Es un don de gracia dar nuestros recursos para el avance del Evangelio. Es un don de gracia participar de la mesa y sus elementos. Es un don de gracia que más salvados por Jesucristo se puedan bautizar. Es un don de gracia que pertenezcas a una familia en la cual tenemos entrada por nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre
por su Espíritu. Todo esto es gracia. Y así que en esta mañana, que nuestro corazón sea examinado por las Escrituras y digámosle al Señor que queremos ser parte de su iglesia. Amén. Oramos. Padre, oramos en esta mañana donde nuestros corazones son confrontados. Por eso están estas escrituras escritas, por tantas diferencias que habían en las iglesias locales. Y ya dejaste tu palabra escrita para que podamos ver que esto existió siempre y que tu propósito es unificar todas las cosas en Cristo. Así que pedimos, Señor, si el individualismo está activo en nuestros corazones, que nos lleves a un profundo y verdadero arrepentimiento, para arrepentirnos de verdad y para amar aquello que tú amas. Ser edificados como tu casa, tu familia, tu templo. Ayúdanos, Señor, a que en esta mañana nuestros corazones sean confrontados con la verdad y que puedas ayudarnos a ser unidos, estar unidos en Cristo. Padre, gracias por aquellos que sí lo hacen posible. Y gracias por aquellos que hoy quizás no lo estén haciendo y nuestros corazones hayan sido compungidos para arrepentimiento, Señor. Señor, gracias porque nos enseñas a través de estas dos relaciones rotas, como son los gentiles y los judíos, y aquellos que son salvados por ti, tanto judíos como gentiles, aun existiendo esa rivalidad, los llamas a ser unos en Cristo. Y no ser uno de cualquier forma, una familia con ciudadanos y un templo que crece para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por cada vida y cada corazón. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.